Pasé por la casa de mi hija, decidí entrar, vi el coche de mi esposo y lo que escuché me congeló la sangre. Eran risas y susurros. No cualquier tipo de risas, sino ese tipo de complicidad que solo existe entre amantes. Me quedé paralizada en el pasillo, con las llaves aún en la mano. Mi hija Valeria me había dado un juego de llaves hace años para emergencias, pero jamás imaginé que la emergencia sería descubrir que mi esposo Roberto y ella compartían algo más que un simple lazo familiar. Roberto y yo llevábamos casados 32 años. Lo conocí cuando estudiaba contabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y él estaba terminando su carrera de ingeniería civil. Construimos una vida juntos en la Ciudad de México. Tuvimos a Valeria, nuestra única hija, y después, a través de su empresa constructora, logramos una estabilidad económica que muchos envidiarían. Valeria siempre fue el orgullo de Roberto. A sus 28 años, ya era gerente en una firma de arquitectos y recientemente se había comprado un departamento en Polanco con la ayuda de su padre. Yo sabía que eran cercanos, pero lo que estaba escuchando desafiaba cualquier definición de cercanía entre un padrastro y su hijastra. Sí, padrastro. Ese detalle es importante. Roberto no era el padre biológico de Valeria, aunque la había criado desde que tenía 5 años. Su padre, mi primer marido, había fallecido en un accidente automovilístico. Roberto llegó a nuestras vidas 2 años después y adoptó a Valeria como suya. Nunca hubo distinción, nunca la trató diferente. Era su hija en todo, menos en sangre. ¿Estás seguro que mamá no sospecha nada?, escuché decir a Valeria con un tono juguetón que me revolvió el estómago. Claro que no. Isabel confía ciegamente en mí, respondió Roberto, y pude imaginar su sonrisa arrogante. Llevo años administrando nuestro patrimonio y nunca revisa nada. Está demasiado ocupada con sus clases de pintura y sus amigas del club. Me apoyé contra la pared, sintiendo que me faltaba el aire. ¿Patrimonio? ¿De qué estaban hablando? Entonces, ¿cuánto has logrado transferir hasta ahora?, preguntó Valeria. Casi 8 millones de pesos, dijo Roberto con orgullo. Todo a las cuentas en Panamá. Cuando termine el proyecto del centro comercial, serán otros 10 millones más. ¿Y ella no se da cuenta de nada? Valeria soltó una risita que nunca le había escuchado antes. Una risa cruel, calculadora. Tu madre nunca entendió de finanzas. Cree que estamos reinvirtiendo todo. Para cuando se dé cuenta, si es que algún día lo hace, estaremos lejos de aquí. Y no quedará nada a su nombre. Sentí que mis piernas se doblaban. No era una aventura amorosa lo que estaba descubriendo. Era algo peor. Una traición financiera, una conspiración entre mi esposo y mi propia hija para dejarme en la ruina. Escuché el sonido de copas chocando. Por nosotros, dijo Roberto, y por la ingenua de tu madre. Las lágrimas rodaban por mis mejillas, pero no hice ruido. La conmoción era demasiado grande. 32 años de matrimonio. 23 años criando a Valeria juntos, tratándola como nuestra hija, dándole todo, ¿y así nos traicionaban? Retrocedí lentamente hacia la puerta principal, procurando no hacer ruido. Salí del apartamento y bajé por las escaleras en lugar de usar el elevador. No quería arriesgarme a que me escucharan. En el estacionamiento, me senté en mi auto y dejé que el llanto fluyera libremente. Mi mente era un torbellino de pensamientos confusos. ¿Desde cuándo estaba pasando esto? ¿Cuánto dinero habían desviado ya? ¿Por qué mi propia hija me haría algo así? Recordé todas las veces que Roberto había insistido en manejar nuestras finanzas, diciendo que yo no debía preocuparme por esos detalles aburridos. Recordé cómo Valeria siempre lo apoyaba, diciendo que su padre era un genio para los negocios y que yo debía confiar en él ciegamente. Ciega. Esa era la palabra correcta. Había estado ciega por años. Mi celular sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Roberto. Isabel, ¿dónde estás? Ya es tarde y no has llegado a casa. Su voz sonaba normal, preocupada incluso, como si fuera el esposo atento y amoroso que yo creía tener. Estoy
Estoy con Margarita. Mentí, nombrando a una de mis amigas del club de pintura. Nos entretuvimos charlando y vamos a cenar algo. Llegaré tarde, no me esperes. Ah, está bien. Disfruta con tu amiga. Te amo, te amo. Las palabras que durante décadas me habían reconfortado, ahora sonaban huecas, venenosas. Yo también, respondí mecánicamente antes de colgar. Me quedé sentada en el auto por lo que pareció una eternidad. El sol se había puesto y las luces de la Ciudad de México brillaban a mi alrededor. Miles de personas viviendo sus vidas, ajenas al hecho de que mi mundo acababa de desmoronarse. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer al respecto? No podía confrontarlos directamente, no todavía. Necesitaba pruebas, necesitaba entender la magnitud de su traición y, sobre todo, necesitaba protegerme. Arranqué el auto y conduje, no hacia nuestra casa en Las Lomas, sino hacia el departamento de mi hermana en La Condesa. Si había alguien que podría ayudarme a pensar con claridad en este momento, era Carmen. Esa noche no pude dormir. Le conté todo a Carmen, quien reaccionó con la misma incredulidad y horror que yo sentía. Su consejo fue claro. Necesitaba hablar con un abogado cuanto antes y conseguir acceso a nuestras cuentas y documentos financieros. No puedes confiar en ellos, Isabel, me dijo, sosteniendo mis manos temblorosas. Si lo que escuchaste es cierto, han estado planeando esto durante mucho tiempo. Al día siguiente, con los ojos hinchados de tanto llorar, me dirigí al banco donde Roberto y yo teníamos nuestras cuentas principales. La realidad me golpeó como una bofetada. No tenía acceso a la mayoría de nuestras cuentas conjuntas. Roberto había modificado los permisos, dejándome solo con acceso a una cuenta de gastos mensuales con un saldo ridículo comparado con lo que debería ser nuestro patrimonio. Lo siento, señora Mendoza, pero estas cuentas requieren la firma de ambos titulares para cualquier transacción. Me explicó el gerente del banco con una expresión incómoda. Salí del banco sintiéndome humillada y aún más alarmada. Era cierto, todo era cierto. Roberto había estado sistemáticamente aislándome de nuestras finanzas. ¿Cuántos millones habían desaparecido ya? 8 millones de pesos, había dicho. Y planeaban desviar otros 10 millones más. Siguiendo el consejo de Carmen, concerté una cita con un abogado especializado en divorcios y fraudes financieros. Luis Montero me recibió en su despacho esa misma tarde, escuchando atentamente mi relato. Esto es más común de lo que cree, señora Mendoza, me dijo con tono comprensivo. Pero tenemos que actuar rápido. Si su esposo y su hija están desviando activos a cuentas en el extranjero, cada día cuenta. Me explicó que necesitábamos evidencia concreta. Tendríamos que contratar a un investigador financiero para rastrear el dinero. Y lo más importante, yo no podía dejar que ellos supieran que estaba al tanto de sus planes. Actúe con normalidad, insistió el abogado. Si sospechan que usted sabe algo, acelerarán sus planes o cambiarán de estrategia. Así comenzó la farsa más dolorosa de mi vida. Regresé a casa esa noche y saludé a Roberto como si nada hubiera pasado. Cenamos juntos mientras él me contaba sobre un nuevo proyecto de construcción, probablemente el mismo del que había hablado con Valeria, el que les daría esos 10 millones de pesos adicionales para robarme. Pareces cansada, comentó mirándome con falsa preocupación. ¿Estás bien? Solo es estrés, respondí, forzando una sonrisa. Las clases de pintura me están exigiendo más de lo que esperaba. Él asintió, satisfecho con mi explicación. Claro que la aceptaría. Para él, yo era simplemente una mujer ingenua dedicada a sus pasatiempos, incapaz de entender el mundo de las finanzas y los negocios. Los días siguientes fueron una tortura. Mientras fingía normalidad, trabajaba secretamente con el abogado y un contador forense. Comencé a recopilar documentos, a tomar fotografías de papeles que encontraba en el despacho de Roberto, a revisar correos electrónicos cuando él dejaba su computadora abierta. Cada descubrimiento era un nuevo puñal en mi corazón. Roberto había estado desviando dinero durante al menos 3 años. Pequeñas cantidades al principio,
luego sumas cada vez mayores. El contador forense estimaba que ya había transferido cerca de 12 millones de pesos, no los 8 que le había mencionado a Valeria. Y lo peor, había puesto hipotecas sobre propiedades que yo creía totalmente pagadas. Valeria me llamaba con regularidad, actuando como la hija amorosa de siempre. Cada conversación era un ejercicio de autocontrol. «Mamá, ¿qué te parece si cenamos juntas el viernes?», me propuso una tarde. «Claro, mi amor, me encantaría», respondí, mientras mi estómago se retorcía de angustia. Durante esa cena, observé a mi hija como si fuera una extraña, esta mujer elegante y sofisticada, a quien había criado con tanto amor, estaba conspirando para destruirme financieramente junto con mi esposo. ¿Cómo habíamos llegado hacia este punto? «Papá me contó que estás muy entusiasmada con tus clases de pintura», comentó Valeria, tomando un sorbo de vino. «Sí, me mantienen ocupada», respondí, preguntándome si esa era su forma de confirmar que yo seguía distraída, ajena a su plan. «Deberías dedicarte más a eso, mamá. A tu edad, es importante tener pasatiempos que te apasionen. Deja que papá se preocupe por el dinero y los negocios». Sus palabras, que podrían haber sonado como un consejo cariñoso, ahora tenían un significado siniestro. Estaban creando activamente una narrativa donde yo era una mujer mayor, desconectada de la realidad financiera, feliz con mis pequeños pasatiempos, mientras ellos saqueaban todo por lo que había trabajado. Esa noche, después de la cena, lloré hasta quedarme dormida en el departamento de Carmen, donde me refugiaba cada vez más a menudo con excusas de noches de chicas o reuniones de pintura. El abogado me advirtió que estábamos contra el tiempo. Según la información que habíamos recopilado, Roberto planeaba finalizar una gran transferencia después de cerrar el proyecto del centro comercial, que estaba a solo semanas de completarse. «Cuando eso suceda», me dijo Luis, «será mucho más difícil recuperar el dinero. Tenemos que actuar antes». El momento de crisis llegó una tarde de viernes, 3 semanas después de mi descubrimiento inicial. Roberto había dejado su teléfono en la mesa del comedor mientras se duchaba. Nunca había revisado su teléfono antes. 32 años de matrimonio construidos sobre confianza, que ahora se desmoronaba como un castillo de naipes. Con manos temblorosas desbloqueé el dispositivo. Conocía su contraseña, la fecha de cumpleaños de Valeria. Lo que encontré confirmó mis peores temores. Había una cadena de mensajes entre él y mi hija, discutiendo explícitamente sus planes. «El centro comercial se inaugura el próximo sábado. El lunes siguiente recibiré el pago final. Ya tengo todo listo para transferir el dinero inmediatamente. Para el miércoles podemos ejecutar la última fase». La respuesta de Valeria me heló la sangre. «¿Estás seguro que mamá no sospecha nada? Últimamente la noto extraña». «Para nada. Isabel vive en su mundo de acuarelas y pinceles. No tiene idea de nada. Además, ya casi terminé de transferir los documentos de las propiedades. Legalmente no quedará nada a su nombre. ¿Y después qué? ¿Cómo manejaremos el divorcio?». «Lo he pensado bien. Le diré que la empresa quebró por una mala inversión, que lo perdimos todo. Estará tan desorientada que aceptará cualquier acuerdo que le proponga. Para cuando quiera buscar asesoría legal, ya será demasiado tarde». Los mensajes seguían, detallando cómo planeaban dejarme sin nada, cómo Roberto solicitaría el divorcio alegando diferencias irreconciliables, cómo ya tenían planeado un viaje a Panamá la próxima semana para verificar que todo estuviera en orden con sus cuentas. Con manos temblorosas, tomé capturas de pantalla de todas las conversaciones y las envié a mi propio correo electrónico. Luego, con cuidado, dejé el teléfono exactamente donde lo había encontrado. Me encerré en el baño y vomité. Era demasiado. La traición era completa y absoluta. No solo planeaban robarme, sino humillarme, dejarme creer que habíamos perdido todo por mala suerte o malos negocios, cuando en realidad ellos estarían disfrutando de mi dinero, de nuestro patrimonio construido durante décadas. Llamé a Luis desde el baño, con el agua de la ducha corriendo para disimular mi voz. Los descubrí.
Tengo pruebas. Planean ejecutar todo la próxima semana, le dije entre sollozos ahogados. Cálmese, señora Mendoza. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Envíeme esas capturas ahora mismo. Mañana a primera hora presentaremos una demanda de emergencia para congelar todas las cuentas y activos. Esa noche, durante la cena, Roberto me anunció que tendría que viajar a Monterrey por negocios el lunes siguiente. Será un viaje rápido, amor. Regresaré el miércoles, me dijo con esa sonrisa que una vez me había parecido encantadora y ahora solo veía calculadora y falsa. ¿Es por el proyecto del centro comercial? Pregunté fingiendo interés casual. Sí, unos detalles finales antes de la inauguración. Por cierto, deberíamos celebrar este fin de semana. Ha sido un proyecto muy exitoso. Celebrar. Él quería celebrar conmigo el éxito del proyecto que utilizaría para robarme. La audacia era asombrosa. Claro, me encantaría, respondí esforzándome por mantener la compostura. Podríamos invitar a Valeria también. Excelente idea. Una pequeña celebración familiar antes de mi viaje. Esa misma noche, después de que Roberto se durmiera, me escabullí al estudio y busqué en su maletín. Encontré los boletos de avión que había mencionado. No eran para Monterrey. Eran 2 boletos a Ciudad de Panamá. 2. Uno a nombre de Roberto Mendoza y otro a nombre de Valeria Sánchez. El sábado por la mañana, mientras Roberto jugaba golf con sus socios, me reuní con Luis y su equipo. Les mostré los boletos, las capturas de pantalla, todos los documentos que había logrado recopilar. El contador forense había completado su investigación preliminar y confirmaba mis temores. Roberto había desviado casi 15 millones de pesos a cuentas en Panamá y estaba preparando la transferencia de otros 10 millones. No podemos esperar más, dijo Luis. El juez ha aceptado nuestra petición de emergencia. El lunes a primera hora se congelarán todas las cuentas y propiedades. También tenemos una orden para impedir que salgan del país. ¿Y si descubren lo que planeamos?, pregunté aterrada. Esta noche es la cena de celebración. Estaremos los 3 juntos. Actúe con normalidad, insistió Luis. Es solo una noche más. Mañana todo habrá terminado. Esa noche me vestí con cuidado. Elegí un vestido que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 30. Me maquillé, me puse perfume. Actué como la esposa perfecta, ignorante y confiada. Roberto había reservado en uno de los restaurantes más exclusivos de Polanco. Valeria llegó puntual, radiante en un vestido negro que yo le había ayudado a elegir meses atrás. La cena transcurrió entre risas falsas y brindis hipócritas. Ellos celebraban el éxito del proyecto y su inminente traición. Yo fingía felicidad mientras contaba las horas para que todo terminara. Por el éxito y la familia, brindó Roberto levantando su copa de champán. Por el futuro, añadió Valeria, con una sonrisa cómplice hacia su padrastro. Levanté mi copa y los miré a los ojos, uno por uno. Por la justicia, dije suavemente. Que cada quien reciba exactamente lo que merece. Vi un destello de inquietud en los ojos de Valeria, rápidamente disimulado. Quizás mi tono había sido demasiado intenso, o mis palabras demasiado precisas. El domingo amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestras vidas. Roberto se levantó temprano, como siempre, y se encerró en su estudio para revisar unos documentos antes del viaje. Yo preparé el desayuno como la esposa abnegada que él creía que era. Cariño, creo que empacaré hoy mismo para Monterrey, me dijo mientras tomaba su café. Mañana estaré muy ocupado con las reuniones finales y prefiero tenerlo todo listo. Claro, mi amor, respondí, sirviéndole más café. ¿Necesitas que te ayude con algo? No, no te preocupes. Son solo un par de días, no necesito mucho. Sonreí, pensando en los 2 boletos a Panamá escondidos en su maletín. No era un viaje de negocios de 2 días a Monterrey. Era una fuga planeada con mi hija, el primer paso para abandonarme y desaparecer con mi dinero.
A media mañana, Roberto anunció que iría a la oficina unas horas. Necesitaba finalizar unos detalles para el viaje. En cuanto su auto salió del garaje, llamé a Luis. «Se está preparando para huir», le dije. «Creo que sospecha algo. Mencionó que empacaría hoy mismo. No se preocupe, señora Mendoza. Todo está listo. Tenemos vigilancia en el aeropuerto y en las casetas de peaje principales. Si intentan salir de la ciudad, los detendrán. Mientras tanto, quédese en casa y siga actuando con normalidad». Cuando Roberto regresó por la tarde, noté algo diferente en su comportamiento. Estaba inquieto, nervioso, consultando su teléfono con mayor frecuencia de lo habitual. «¿Todo bien con el trabajo?», pregunté inocentemente mientras preparaba la cena. Sí, solo unos detalles de último momento», respondió distraídamente. «Por cierto, Valeria llamó. Viene a cenar con nosotros. No habíamos planeado ninguna cena con Valeria. Esto era nuevo, improvisado. ¿Habían cambiado sus planes? ¿Pensaban adelantar su huida? ¡Qué sorpresa tan agradable!», comenté, manteniendo mi tono casual. «Prepararé algo especial entonces». Roberto se acercó y me abrazó por detrás mientras yo cortaba verduras. Un gesto que antes me habría parecido cariñoso y ahora solo me provocaba repulsión. «Eres una esposa maravillosa, Isabel», murmuró en mi oído. «No sé qué haría sin ti». La hipocresía me revolvió el estómago, pero logré sonreír y darme la vuelta para besarlo brevemente. «Y tú eres un excelente marido», mentí, preguntándome cuántas veces más tendría que fingir. Valeria llegó a las 8, con una botella de vino caro, y esa sonrisa que ahora me parecía falsa y calculadora. Durante la cena, noté que padre e hija intercambiaban miradas significativas, pequeños gestos que antes habría interpretado como la complicidad natural entre ellos, pero que ahora reconocía como señales de su conspiración. «Mamá, he estado pensando», dijo Valeria mientras tomábamos el postre. «¿Por qué no vienes con papá a Monterrey? Podrían aprovechar para tomar unos días juntos, como una mini luna de miel». La proposición me tomó por sorpresa. ¿Qué estaban tramando ahora? «Oh, cariño, es una idea encantadora, pero tengo mis clases de pintura y el grupo de lectura esta semana», respondí, utilizando las mismas actividades que ellos tanto habían menospreciado. Además, Roberto estará ocupado con sus reuniones. «Podría cambiar algunas citas», intervino Roberto con una amabilidad exagerada. «Realmente me gustaría que me acompañaras. Estaban intentando incluirme en su viaje. ¿Por qué? ¿Acaso sospechaban que yo sabía algo y querían vigilarme? ¿O era una nueva estrategia para su plan?» «Lo pensaré», dije finalmente. «Mañana te daré mi respuesta». Después de que Valeria se marchara, Roberto insistió en el tema. «En serio, Isabel, me encantaría que vinieras conmigo. Hace tiempo que no pasamos unos días juntos, solo nosotros dos». «Me sorprende tu insistencia», comenté estudiando su rostro. «Siempre dices que tus viajes de negocios son aburridos para mí. Este es diferente. El proyecto está prácticamente cerrado. Será más placer que negocios». Esa noche, mientras Roberto dormía, envié un mensaje a Luis informándole sobre este giro inesperado. Su respuesta fue inmediata. «No vaya bajo ninguna circunstancia. Es probable que hayan detectado alguna anomalía y estén tratando de mantenerla vigilada, o peor aún, implicarla en sus actividades fraudulentas». La mañana del lunes amaneció con una tensión casi palpable en el aire. Roberto se levantó temprano, más nervioso que nunca. Lo observé mientras hacía llamadas en voz baja desde su estudio. Consultaba repetidamente su computadora y enviaba mensajes frenéticos que presumieran para Valeria. A las 9 en punto, el timbre de la puerta sonó. Roberto se sobresaltó visiblemente. «¿Esperas a alguien?», me preguntó con una nota de alarma en su voz. «No», respondí tranquilamente. «Debe ser algún paquete». Me dirigí a la puerta con el corazón latiéndome con fuerza. Sabía exactamente quién era. Al abrir, me encontré con Luis Montero acompañado de 2 oficiales de policía y un notario. «Buenos días, señora Mendoza», dijo Luis formalmente. «Lamento la interrupción.
pero tenemos asuntos urgentes que tratar con usted y su esposo. Roberto apareció detrás de mí, su rostro una máscara de confusión que rápidamente se transformó en alarma al ver a los oficiales. ¿Qué significa esto?, exigió saber, alternando su mirada entre Luis y yo. Señor Mendoza, dijo uno de los oficiales, mostrando una identificación oficial. Tenemos una orden judicial para congelar todas sus cuentas bancarias y activos, así como una prohibición para salir del país. Le sugiero que nos acompañe pacíficamente mientras revisamos su propiedad. Roberto me miró, la incredulidad dando paso rápidamente a la comprensión y luego a la furia. ¿Qué has hecho?, siseó, dando un paso hacia mí con los puños apretados. El segundo oficial se interpuso inmediatamente entre nosotros. Señor, le aconsejo que mantenga la calma. Cualquier amenaza o agresión complicará aún más su situación. En cuestión de minutos, nuestra elegante sala se convirtió en el escenario de una operación policial. Los oficiales presentaron la orden judicial a Roberto, quien la leyó con rostro pálido y manos temblorosas. Luis me mantuvo a su lado, protegiéndome de la mirada asesina de mi esposo. Esto es un error, balbuceó Roberto. Debe haber alguna confusión. Yo no he desviado ningún fondo. Los registros bancarios y las transferencias a Panamá dicen lo contrario, señor Mendoza, respondió Luis con frialdad profesional, así como los mensajes que intercambió con la señorita Valeria Sánchez detallando su plan. Al mencionar a Valeria, Roberto palideció aún más. Ella no tiene nada que ver con esto. Intentó defenderla, pero su voz carecía de convicción. En este momento, otros oficiales están visitando a su hijastra con una orden similar, informó el oficial. Tenemos evidencia de su complicidad en este fraude. Roberto se desplomó en el sofá, toda su arrogancia evaporada. Por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi completamente vulnerable, desarmado. No era el exitoso empresario, ni el esposo confiable, ni el padre amoroso. Era simplemente un criminal descubierto. ¿Cómo lo supiste?, me preguntó finalmente, levantando la mirada hacia mí. ¿Cómo te enteraste de todo? Respiré profundamente antes de responder, saboreando este momento de verdad después de semanas de fingir. Te escuché, ese día, en el apartamento de Valeria. Estaban tan ocupados conspirando que no me oyeron entrar. Vi la comprensión iluminar su rostro, seguida por la sombra del recuerdo. Pero eso fue hace casi un mes, murmuró haciendo cálculos mentales. Has estado fingiendo todo este tiempo. Aprendí del mejor, Roberto, respondí con una sonrisa amarga. Tú has fingido amarme durante años mientras planeabas dejarme en la ruina. Los oficiales le pidieron a Roberto que los acompañara al estudio para revisar su computadora y documentos. Mientras se alejaban, Luis me puso al día rápidamente. Valeria ya ha sido notificada. Está en shock, pero no ha opuesto resistencia. Tenemos órdenes para congelar todas las cuentas, incluyendo las de Panamá. Hemos contactado con las autoridades panameñas y están cooperando plenamente. ¿Irán a la cárcel?, pregunté sorprendida por mi propia calma. Es probable, aunque dependerá de varios factores. Lo que es seguro es que recuperaremos su dinero, señora Mendoza, y ellos enfrentarán cargos graves por fraude, malversación y conspiración. La mañana se convirtió en tarde mientras los oficiales registraban cada rincón de la casa, confiscando documentos, computadoras y teléfonos. Roberto permanecía sentado en el sofá, vigilado por un oficial, evitando mi mirada. No hablamos. No había nada que decir. Finalmente, le pidieron que los acompañara a la comisaría para tomar su declaración formal. Mientras se lo llevaban, me miró una última vez. ¿Por qué, Isabel?, preguntó como si yo fuera la traidora. Podríamos haber arreglado esto entre nosotros. La audacia de su pregunta casi me hizo reír. ¿Arreglarlo? ¿Cómo planeabas arreglar nuestro matrimonio robándome todo y abandonándome?
Sacudí la cabeza con incredulidad. No, Roberto, esto no tiene arreglo. 1 hora después, recibí una llamada de Valeria. Su voz sonaba pequeña, asustada, tan diferente de la mujer confiada y calculadora de las últimas semanas. Mamá, por favor, tienes que ayudarme, suplicó entre sollozos. Esto es un malentendido. Yo no sabía lo que papá estaba haciendo. Tengo capturas de pantalla de sus conversaciones, Valeria, respondí con voz firme. Sé exactamente lo que planeaban hacer. Fue idea de papá, te lo juro. Él me manipuló. Me dijo que era lo mejor para todos, que tú estarías bien. ¿Estaría bien? Sin dinero, sin casa, creyendo que lo habíamos perdido todo por mala suerte. La interrumpí, incapaz de contener mi indignación. ¿Cómo pudiste, Valeria? Soy tu madre. Te crié, te di todo. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Lo siento, murmuró finalmente. No sé qué estaba pensando. Me dejé llevar por la codicia, por la idea de tener tanto dinero. Siempre tuviste todo lo que necesitabas, le recordé, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Nunca te faltó nada. Lo sé, mamá, lo sé. Por favor, ayúdame. No quiero ir a la cárcel. Cerré los ojos, intentando ordenar mis pensamientos. Esta era mi hija, mi única hija. A pesar de su traición, una parte de mí aún la amaba. Pero otra parte sabía que debía enfrentar las consecuencias de sus actos. No puedo interferir con la justicia, Valeria, dije finalmente. Lo que tú y Roberto hicieron es grave. Tienen que responder por ello. Mamá, por favor. Su voz se quebró en un sollozo desesperado. Hablaré con el abogado, concedí finalmente. Si cooperas completamente, si devuelves cada peso y ayudas a recuperar todo el dinero que desviaron, quizás podamos llegar a algún acuerdo. Pero no prometo nada. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de nuestra lujosa casa en Las Lomas, una propiedad que Roberto había intentado poner a nombre de una de sus empresas fantasma. La Ciudad de México se extendía ante mí, vasta e indiferente a mi drama personal. Luis me había aconsejado no quedarme sola en la casa esa noche, así que acepté la invitación de Carmen para quedarme con ella nuevamente. Mientras empacaba algunas pertenencias, sonó mi teléfono. Era la madre de Roberto. Isabel, ¿qué está pasando? Me llamó Roberto desde la comisaría. Está devastado. Dice que lo has denunciado por algún asunto de dinero. Mi suegra, doña Mercedes, siempre había adorado a su hijo y me había tratado con una cortesía distante. Nunca habíamos sido cercanas, pero tampoco enemigas. Mercedes, respondí con calma. Roberto y Valeria planeaban robarme todo nuestro patrimonio y abandonarme. Tengo pruebas. Lo siento mucho, pero su hijo no es el hombre que usted cree que es. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Dios mío, murmuró finalmente. Siempre temí que su ambición lo llevara por mal camino. Su padre era igual. Su respuesta me sorprendió. Había esperado negación, ira, acusaciones. Lo siento, Isabel, continuó. Debí haberlo visto venir. Roberto siempre ha querido más, siempre ha creído merecer más. Pero nunca pensé que llegaría a esto. 6 meses han pasado desde aquel lunes que cambió mi vida para siempre. El proceso legal ha sido largo y agotador, pero también esclarecedor y, en cierto modo, liberador. Roberto fue acusado formalmente de fraude, malversación de fondos, falsificación de documentos y varios delitos financieros más. Las autoridades de Panamá cooperaron plenamente, congelando las cuentas y devolviendo el dinero desviado. Cuando se enfrentó a la montaña de evidencia en su contra, finalmente confesó, probablemente esperando una sentencia reducida. Valeria, siguiendo mi consejo y el de su propio abogado, cooperó desde el principio. Devolvió todo el dinero que había recibido, proporcionó información detallada sobre las cuentas y las transacciones y aceptó su responsabilidad en el plan. Su juventud,
su colaboración y el hecho de que técnicamente no había iniciado el fraude, aunque fue cómplice entusiasta, jugaron a su favor. Roberto fue sentenciado a 8 años de prisión. Valeria recibió una sentencia suspendida de 3 años, libertad condicional y servicio comunitario. También debe asistir a terapia obligatoria, algo que creo que realmente necesita. Nuestra relación está rota, posiblemente irreparable, pero no he cerrado completamente la puerta. El tiempo dirá si algún día podré perdonarla plenamente. Por ahora, mantenemos un contacto limitado y supervisado por nuestros respectivos terapeutas. En cuanto a mí, he recuperado el control de mi vida y de mis finanzas. Luis y su equipo hicieron un trabajo excepcional rastreando y recuperando casi todo el dinero desviado. Vendí la casa en Las Lomas. Tenía demasiados recuerdos dolorosos. Ahora vivo en un hermoso apartamento en La Condesa, cerca de Carmen, quien ha sido mi roca durante todo este proceso. También he descubierto una pasión y un talento que Roberto siempre desestimó: mi pintura. Aquellas clases que él consideraba un pasatiempo insignificante se han convertido en mucho más. Hace 3 meses inauguré mi primera exposición en una pequeña galería del centro. Fue un éxito modesto, pero para mí significó el mundo. Vendí casi todas mis obras, incluyendo un retrato abstracto de una mujer rompiendo cadenas que un crítico local describió como poderosamente catártico. He contratado a un administrador financiero de confianza que me ayuda a gestionar mis inversiones, pero a diferencia de antes, me mantengo informada y involucrada en cada decisión. Nunca más delegaré mi seguridad financiera ciegamente en nadie. A veces me pregunto en qué momento Roberto y Valeria decidieron traicionarme. ¿Fue un plan gradual que creció con el tiempo? ¿O hubo un momento específico en que decidieron que yo era prescindible, un obstáculo para sus ambiciones? Nunca lo sabré con certeza, y he aprendido a aceptar esa incertidumbre. Mercedes, la madre de Roberto, sorprendentemente se ha convertido en una aliada. Está tan horrorizada por las acciones de su hijo como yo lo estaba. Almorzamos juntas una vez al mes, unidas por una extraña solidaridad. Ambas fuimos engañadas por el mismo hombre, aunque de maneras diferentes. Siempre vi que era ambicioso, me dijo en nuestro último encuentro, pero nunca pensé que sería capaz de lastimar así a alguien que lo amaba tanto. La semana pasada recibí una carta de Roberto desde la prisión, la primera comunicación directa desde su arresto. La abrí con manos temblorosas sin saber qué esperar. Más manipulación, culpas, amenazas. Era una disculpa, no una disculpa completa, ni totalmente sincera. Roberto sigue siendo Roberto, incluso tras las rejas, pero al menos un reconocimiento de que había hecho algo imperdonable. No espero tu perdón, escribió, pero quiero que sepas que entiendo la magnitud de mi traición. Lo que hice no tiene justificación. La codicia me cegó. Perdí de vista lo que realmente importaba. No le he respondido. No sé si lo haré algún día. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente. Ayer me reuní con Valeria por primera vez sin la presencia de abogados o terapeutas. Tomamos café en un lugar neutral, un pequeño establecimiento en la Roma Norte. Estaba nerviosa, había perdido peso, y la arrogancia que había adoptado en los últimos años había desaparecido por completo. ¿Cómo estás, mamá?, preguntó tímidamente, como si no estuviera segura de tener derecho a llamarme así. Estoy bien, Valeria. Mejor de lo que he estado en mucho tiempo, en realidad. Hablamos durante 2 horas. Ella me contó sobre su terapia, sobre cómo está trabajando para entender por qué hizo lo que hizo. Me habló de la vergüenza que siente cada vez que alguien descubre su participación en el escándalo. Me contó que ha perdido amigos, oportunidades laborales, respeto. Lo merezco, dijo con lágrimas en los ojos. Traicioné a la única persona que siempre estuvo allí para mí, incondicionalmente. No pude evitar sentir una punzada de compasión. Esta era mi niña, la que había sostenido en mis brazos cuando apenas tenía 5 años
y lloraba por la pérdida de su padre biológico, la que había jurado proteger siempre. El camino de regreso será largo, Valeria, le dije con honestidad. La confianza, una vez rota, es muy difícil de reconstruir. Lo sé, respondió, mirándome directamente a los ojos por primera vez. Pero estoy dispuesta a recorrerlo por el tiempo que sea necesario, si me das la oportunidad. No le hice promesas, pero acordamos seguir viéndonos ocasionalmente. Un pequeño paso. Mientras escribo estas líneas desde mi nuevo estudio, con lienzos a medio terminar rodeándome y la luz del atardecer de la Ciudad de México filtrándose por las ventanas, me doy cuenta de que he encontrado una especie de paz. No es la vida que había planeado. No es el final feliz que imaginé cuando me casé con Roberto hace más de 3 décadas, pero es auténtica, es mía. A mis 58 años, he aprendido la lección más dura y valiosa de mi vida. Nunca entregues tu poder a otra persona, ni siquiera a aquellos que dices amar. La confianza es preciosa, pero la autoconfianza es vital, y si alguna vez sospechas que algo no está bien, escucha esa voz interior. Yo ignoré las señales durante años, convenciéndome de que estaba imaginando cosas, de que era paranoica, de que Roberto sabía mejor que yo. Nunca más cometeré ese error, como me dijo Carmen cuando todo esto comenzó. A veces el mayor acto de amor propio es decir ya basta y luchar por lo que es tuyo. Y eso es exactamente lo que hice.